Para el año de 1853 se descubrió la primera cabeza colosal olmeca, también conocida como la cabeza de Hueyapan, mientras un campesino realizaba trabajos de arado en los terrenos próximos de la ex hacienda de Hueyapan de Mimendi, esto a 1 kilómetro del núcleo urbano de Tres Zapotes. Tiene una altura aproximada de 1.50 metros y un peso cercano a las 8 toneladas. Está fabricada en basalto. El tocado está formado por una banda delgada y una protección craneana. No se aprecia ninguna decoración o insignia extra en la pieza. El Parque Municipal de Santiago Tuxtla es casa de la cabeza colosal de la Cobata. Esta cabeza es especialmente importante debido a que es la única de las 17 halladas al momento que aparece con los ojos cerrados, posible señal de que se trate de un personaje muerto. La pieza tiene 3.50 metros de altura y pesa aproximadamente 40 toneladas, siendo la cabeza colosal más grande hallada al momento. Esta fue descubierta en 1970 en el rancho de La Cobata, a una distancia de 8 kilómetros del núcleo urbano de Tres Zapotes. El tocado de su yelmo es liso y se compone únicamente de una banda sin nudo. En el Museo Tuxteco se resguarda la cabeza colosal descubierta en 1940 en Tres Zapotes. La pieza también es conocida como la cabeza de Nextepé o el monumento Q, que fue hallada a unos 3 kilómetros del núcleo urbano de Tres Zapotes a las faldas del cerro Nextepetl. Tiene una altura de 1.50 metros, siendo la más pequeña de todas las cabezas colosales olmecas si no contabilizamos la existente dentro de la zona arqueológica de Teopantecuanitlán, en el estado de Guerrero. También esta pieza está esculpida en basalto. Estas son las 3 cabezas colosales halladas al momento dentro de los terrenos del núcleo urbano de Tres Zapotes. El asentamiento prehispánico de Tres Zapotes está formado por 3 grupos principales: el grupo del Ranchito, el grupo de Montículos Quemados y el grupo del Arroyo. Se extiende por más de 3 kilómetros a lo largo del arroyo Hueyapan y es conocido principalmente por la gran cantidad de esculturas encontradas en él. La mayoría de los edificios se localizan sobre la orilla oeste del arroyo, sobre un llano aluvial y una terraza natural de depósitos sedimentarios y volcánicos. Se han detectado cerca de 150 montículos, terrazas artificiales y rasgos naturales modificados, como lo son algunas lagunas. El sitio está formado por 3 grupos mayores de montículos, ubicados alrededor de plazas irregulares, sobre un área aproximada de 2 kilómetros cuadrados, y grupos de montículos bajos que aún no han sido totalmente determinados y que parecen ser plataformas residenciales. Se estima que Tres Zapotes se desarrolló entre los años 1300 y 600 a.C. La historia del sitio detalla que aún después del declive de las otras 2 grandes capitales olmecas, Tres Zapotes continuó siendo un importante centro regional. Para el año de 1869, José Melgar y Serrano reporta y publica el descubrimiento de la cabeza colosal de Hueyapan en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística dentro del artículo Antigüedades Mexicanas, notable escultura antigua. La Smithsonian Institution of Washington, en convenio con el National Geographic Magazine, auspició las exploraciones en Tres Zapotes, Veracruz, las cuales fueron dirigidas por Matthew Stirling, dedicándose la limpieza total de la cabeza colosal de Hueyapan y el hallazgo de la estela C de Tres Zapotes, por lo que lleva una fecha registrada a la manera de cuenta larga y que se considera una de las más antiguas registradas en monumentos públicos mesoamericanos. En Tres Zapotes se han encontrado más de 50 monumentos mayores, entre los que destacan 2, la estela C y el llamado Negro. La primera fue hallada en 1939 al norte del sitio y se piensa que este conjunto pudo haber sido una zona residencial de la ciudad. Fue descubierta por Matthew Stirling y se piensa que contiene una de las inscripciones más antiguas relacionadas con la cuenta larga y que marca el año 32 a.C. Por su parte, el llamado Negro de Tres Zapotes es un monolito labrado en forma alargada, de una longitud aproximada de los 2 metros en su parte visible. En esta parte aparece esculpida una cara de pómulos salientes, labios gruesos, nariz achatada y ojos almendrados que sugieren rasgos propios del arte olmeca. Dicha piedra fue descubierta también por Matthew Stirling en la zona arqueológica de Tres Zapotes y se piensa que pudo funcionar a manera de un clavo antropomorfo con espiga y debió estar empotrado en algún edificio importante de la zona. De acuerdo a la investigación arqueológica, Tres Zapotes alcanzó importancia como centro ceremonial a la caída de la Venta y de San Lorenzo, debido a los montículos de tierra agrupados en patrones regulares, agrupados en conjunto sin seguir un plan geométrico preciso. Se piensa que estos asentamientos fueron el primer intento por alcanzar una traza urbana bien definida. La Loma Camila está considerada como uno de los montículos más importantes de la zona nuclear olmeca. Este montículo principal es considerado por los lugareños como un punto angular en la construcción de la ciudad y tiene una altura de 12 metros sobre el nivel del llano. En el lado norte de la plaza está Loma Larga, con 7 metros de altura y 130 metros de largo, y al extremo de esta plaza hay 2 montículos de 5 metros de altura aproximadamente. Estos 2 edificios delimitan una plaza de alrededor de 300 metros de largo por 200 de ancho,
Cada primer viernes de marzo, las comunidades aledañas se reúnen en Loma Camila para llevar a cabo festividades asociadas a la época de cosecha en la zona. Se sigue considerando un punto sagrado entre los habitantes, ya que se piensa que es la matriz nutricia desde donde el dios del maíz riega sus dones a los campos de cultivo y que hasta la fecha circundan este conjunto arqueológico. El patrón constructivo, visto en tres zapotes, al igual que en los centros ceremoniales olmecas, muestra un sistema de montículos de tierra sobre los cuales se piensa que se colocaban templos de materiales perecederos.